Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver las aceleraciones en relatividad especial. Entonces, vamos a deducir una serie de fórmulas a lo largo de este capítulo que luego en la práctica no se usan porque son muy poco funcionales, pero bueno, están ahí, existir existen, y son el siguiente paso natural que uno, cuando describe una transformación de coordenadas, pues llega a ellas aplicando lo que son las derivadas. Entonces, retomamos el hilo de lo que vimos en el capítulo de las transformaciones de Lorentz. En ese capítulo, pues dedujimos la relación de coordenadas entre dos observadores inerciales que se movían a velocidad u constante, uno respecto al otro, y luego calculamos la composición de velocidades. Entonces, esta composición de velocidades, que por cierto aquí estáis viendo que he calculado la velocidad en X, la velocidad en Y y la velocidad en Z para hacerlo de forma realista, y aquí en el dibujo pues tengo puesto que la partícula se está moviendo solo en la dirección X, ¿vale? Entonces, si estas fórmulas se aplicaran al dibujo que yo he puesto aquí, pues en concreto la velocidad en Y sería 0 y la velocidad en Z sería 0 también, ¿vale? Serían distintas de 0 en el caso de que esta partícula pues se estuviera moviendo, bueno, aquí solo lo he pintado en dos dimensiones, pero pues que se estuviera moviendo su vector velocidad fuera así, ¿vale? Que tuviera una componente X y una componente Y. Entonces, como el sistema en movimiento respecto al sistema verde, o sea, el sistema prima, el azul, sí que su velocidad es en el eje X, a lo largo del eje X, pues por eso aparecen estas historias de aquí. Aparece en la velocidad en X esta expresión y luego en la velocidad en Y y en la velocidad en Z pues estas otras, ¿vale? Entonces, como decía, el siguiente paso natural cuando tenemos unas transformaciones de coordenadas, pues sería como en las de Galileo, calcular la aceleración, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer pues es, como ya no podemos ir derivando respecto al tiempo, pues porque el tiempo tiene una transformación propia de su coordenada, pues lo que tenemos que hacer es calcular diferenciales, igual que obtuvimos la velocidad. La velocidad la obtuvimos calculando un diferencial de la velocidad en X, un diferencial de X, luego un diferencial de C por T, y dividiendo el de X entre el de T, ¿vale? Pues ahora lo que vamos a hacer para calcular la aceleración, que en concreto pues va a ser la aceleración en X, pues lo que tenemos que hacer es obtener un diferencial de velocidad en X y dividirlo entre un diferencial de C entre un diferencial de tiempo multiplicado por C. Entonces vamos a empezar y vamos a definir por lo que es un diferencial de velocidad en X. Nosotros ya sabemos que para calcular un diferencial pues hay que hacer la derivada parcial de lo que vamos a calcular el diferencial respecto de las variables de las que depende. Entonces, la velocidad en X pues depende solo de la velocidad en X', porque el resto de parámetros son constantes, ¿vale? Beta es constante, porque es la velocidad del sistema prima entre C. Por lo tanto, tendremos que calcular la derivada parcial respecto a v de X' y multiplicarlo por un diferencial de v de X'. Vale. Y luego un diferencial C por un diferencial de tiempo, pues esto ya lo calculamos en el capítulo anterior, que era simplemente en la transformación de Lorentz del tiempo, pues poner un diferencial en la T' y en la X'. Entonces esto pues lo voy a hacer ya directamente. Sería aplicar una fórmula parecida a esta, solo que, bueno, lo voy a poner, no vaya a ser que alguien se quede sin entenderlo. Sería un diferencial de C por T entre la primera variable de la que depende, que es
un diferencial de, la derivada parcial respecto a ct', ¿vale? Por c, o sea, aquí iría un diferencial de c por t', pero como c es constante, pues saldría fuera y queda c por dt'. Y luego la siguiente variable de la que depende, pues sería la derivada parcial de lo que vamos a calcular el diferencial entre o a hacer la derivada parcial respecto a x', y esto por un diferencial de x'. Vale, ahora sí. Entonces esto lo que daba cuando se hacía es gamma por c de t' más beta por dx'. ¿Vale? Podríamos hacerlo aquí rápido en un momentito. La diferencial, o sea, la derivada parcial de ct respecto a ct', pues es, esto de aquí es gamma, ¿vale? Entonces queda gamma por el c de t' de arriba más, y la derivada de ct respecto a x', pues esto es gamma beta. Esto de aquí es gamma beta y por esto de aquí, pues por dx'. Entonces pues sacamos factor común a gamma y nos queda esto de aquí que hemos obtenido. Vale. Bueno, pues vamos a calcular esta historia de aquí. La derivada parcial de vx respecto a vx'. Entonces ponemos la derivada parcial respecto a v de x' y vamos a ponerlo de una forma pues que nos quede más fácil la derivación. En concreto, pues va a ser c por el numerador, o sea, por v de x' más beta por c y multiplicado por el denominador, pero con exponente negativo, o sea, c más beta v de x', vale, a la menos 1. Muy bien. Pues a ver, aquí esta c es constante, así que voy a venir por aquí abajo, que tengo más sitio, así que saco fuera esta c de aquí y pues tenemos que aplicar la derivada del producto. Entonces, derivada del primero por el segundo sin derivar, pues tendremos, voy a poner el segundo, de hecho voy a hacer un copy paste para no perder tiempo con los colores. Tenemos este de aquí por, voy a hacerlo despacio, por la derivada respecto a v de x' de esto. ¿Vale? Y luego más el primero sin derivar, o sea, este de aquí, por la derivada del segundo. Así que vamos a tener la derivada respecto a vx' de esta historia de aquí. Y cerramos el corchete. Vale. Pues a ver, ¿esto qué va a dar? Este de aquí queda exactamente igual. ¿Vale? Hago el copy paste. Y la derivada respecto a vx' de este de aquí, pues esta de aquí, como es constante, la derivada es 0 y la derivada de esto es 1, por lo tanto este queda así. Más este término de aquí y la derivada de vx' de esto, pues bajamos el exponente, o sea, menos 1,
dejamos esto elevado a un grado menos, o sea, a -2, y multiplicamos, o sea, por la regla de la cadena, la derivada de lo de dentro. La derivada de lo de dentro, pues es beta. Muy bien. Pues a ver qué tenemos por aquí. Lo que vamos a hacer es, esta C la ponemos aquí, vamos a hacer como un denominador que va a ser esto de aquí, pero ya le quitamos el exponente negativo porque lo mandamos al denominador, o sea, a su sitio. Esto elevado al cuadrado. Vale, entonces aquí hay que multiplicar por esto mismo y queda sin elevar a nada. Perfecto. Y luego aquí queda beta multiplicando a todo esto de aquí. O sea que lo que voy a hacer es quitar los paréntesis. A ver, voy a quitar estos paréntesis y voy a multiplicar a beta. Tenemos más beta. De hecho, menos beta, porque está este -1 de aquí. Menos beta v de x' y menos beta al cuadrado por c. Vale, menos beta al cuadrado por c. Entonces este término de aquí se cancela con este. Y si sacamos factor común a... Voy a borrarlo. Sacamos factor común a esta c de aquí. A ver. Pues aquí queda un c al cuadrado. Aquí queda un 1. Esta de aquí se va. Y tendríamos 1 menos beta al cuadrado. Y 1 menos beta al cuadrado es el factor gamma al cuadrado. O sea, perdón, 1 entre el factor gamma al cuadrado. Así que colocamos aquí este factor gamma dividiendo al cuadrado. ¿Vale? Colocamos esta c cuadrado por aquí dentro. Y ya tenemos calculado pues lo que es este diferencial. Vale. Así más o menos. Vale. Muy bien, pues lo he subido por aquí arriba. Esto que tenemos aquí es la derivada parcial de v de x respecto a vx' y solo queda multiplicar por el diferencial de v de x'. Así que lo ponemos aquí y ya tenemos los dos diferenciales. Entonces lo que hacemos pues es diferencial de vx dividirlo entre el diferencial de tiempo y lo que voy a hacer, voy a irme por aquí para tener un poco más de sitio. Pues tenemos que coger este carro de aquí, ¿vale? Y dividirlo entre estos. Vale. Entonces esto va a quedar. Lo que vamos a hacer es que ya diferencial de v de x entre diferencial de tiempo, pues eso es la aceleración en x. Y esta c que está por aquí dividiendo la vamos a subir multiplicando y tendremos c al cubo de este c cuadrado que había aquí, pues por una c más, c al cubo, el diferencial de v de x', ¿vale? Y dividiendo, pues vamos a tener aquí un buen carro que va a ser este gamma al cuadrado. Al pasar aquí, pues queda gamma al cubo. Tenemos esto de aquí. Muy bien.
Me ha quedado aquí esta línea. Y esto. Multiplicado por esto. Vale. Esto, pues bueno, ya veis que hay que andar con cuidado porque no son operaciones complicadas, pero hay muchos términos y yo por eso también lo pongo en colorines para estar mucho más pendiente. Pues esto hacerlo solo en un color o en una hoja boli, una hoja de papel, pues ya me diréis. La probabilidad de equivocarse es altísima. Vale, pues vamos a dividir al numerador y al denominador entre diferencial de t'. De forma que aquí dividimos entre el diferencial de t' y al dividir aquí en el denominador lo vamos por la propiedad distributiva a distribuir en este paréntesis de aquí. Entonces tenemos que entra aquí un dt' dividiendo y aquí otro dt'. Entonces este de aquí se cancela y lo que tenemos es que esto de aquí es la aceleración en I' y esto de aquí es la velocidad en X'. De forma que, ya lo voy a copiar directamente, tenemos que la aceleración en X es c al cubo por la aceleración en X' entre gamma al cubo por, y si os dais cuenta, este paréntesis de aquí al dividir entre dt', pues queda c más beta por v de x'. Y eso es exactamente lo que tenemos aquí. Como está elevado al cuadrado, pues multiplicado por sí mismo, pues queda al cubo. Así que c más beta por v de x' al cubo. Estupendo. Pues ya tenemos la aceleración en X. En la del tiempo no la voy a borrar. Esta sí. Voy a colocármela por aquí arriba un momentito. Vale, porque ahora una vez tenemos esta, pues vamos a calcular la de la aceleración en I. ¿De acuerdo? Vamos a calcular estas dos, la de X y la de Y, porque luego la de Z va a ser igual que la de Y, solo que cambiando el subíndice, porque el movimiento de este sistema pues es solo en X. Entonces la forma de la ecuación pues será la misma. Y luego, una vez tengamos esas dos, pues ya vamos a entrar en el análisis de a ver qué nos está diciendo cada una de estas ecuaciones y por qué he dicho al principio del vídeo que no son muy útiles o muy funcionales. Entonces, a ver, lo que vamos a tener cuando queramos calcular un diferencial de VI, pues esto es la derivada parcial de VI respecto, ¿y de qué depende VI? Pues depende de VI', por lo tanto, por un diferencial de VI', más derivada parcial de VI respecto, y nos damos cuenta que VI depende también de V de X'. Por lo tanto, hay que ponerlo. Vale. Pues vamos a pasar a calcular estas derivadas parciales. Tendremos esta primera de aquí, si os dais cuenta, va a ser muy facilita, porque cuando se deriva de forma parcial, pues salvo respecto a lo que estamos derivando, todo lo demás es constante. Entonces, esto de aquí, cuando derivemos respecto a VI', pues lo que va a hacer es irse esta VI'. ¿Vale? Por lo tanto, esta es la primera derivada parcial. La segunda, la respecto a V de X', pues esta tampoco es que vaya a ser muy difícil, pero vamos a
tener que trabajar un poquito más. Vale, pues esta vamos a hacer lo mismo de antes, vamos a poner todo en el numerador para que resulte más fácil derivar. Entonces vamos a tener c por vi' por gamma a la menos 1 y por esto de aquí. Voy a hacer un copy paste por esto de aquí. A ver. ¿Vale? Con exponente menos 1. Vale, pues a derivar se ha dicho. Entonces, a ver. Esto de aquí es constante respecto a la derivada que estamos calculando. Y la derivada de esto otro es, bajamos el exponente, dejamos lo mismo elevado a un grado menos, o sea, menos 2. Y por la derivada o por la regla de la cadena, por la derivada de lo de dentro, que es beta. Vale. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Vamos a tener este menos, vamos a ponerlo por aquí, menos c por beta por vi', ¿vale? Este gamma a la menos 1, pues lo voy a colocar abajo, la gamma, y por esto de aquí elevado al cuadrado, o sea, por c más beta por vx' elevado al cuadrado. Vale, entonces si no me he equivocado, pues esto es lo que es. Ok, entonces, a ver, voy a bajarme esto un poco, porque yo creo que si no, no me va a caber. Vale, esto por aquí. Entonces vamos a tener la primera derivada parcial, que es esta, por el diferencial de vi', ¿vale? Y luego la segunda derivada parcial, que es menos, por este menos de aquí, esto, lo subo directamente, ¿vale? Y por el diferencial de v de x'. Vale. Bueno, pues hacemos exactamente lo mismo. Cogemos el diferencial de vi', lo dividimos entre c por un diferencial de t y vamos a tener todo esto de aquí, que es un carro impresionante, entre esto otro. Vale. Pues en el siguiente paso, diferencial de v de i entre dt, pues eso es la aceleración en i, ¿vale? Y esta c, pues la subimos multiplicando y vamos a tener c al cuadrado de vi', estupendo, entre este gamma con este gamma, pues gamma al cuadrado, y vamos a tener este paréntesis, a ver, voy a hacer un copy paste para no volverlo a escribir, este paréntesis por este otro, que, a ver, voy a caber, voy a echar un
poco esto para acá, porque están quedando unos carros tremendos. Vale. Esta fracción por un lado, y a ver, como estoy viendo que no me va a caber la otra, voy a traerlo por aquí abajo, menos. Y este otro de aquí, pues recordamos que esta C también tiene aquí que entrar, por lo tanto tendremos C al cuadrado beta vi' de v de x'. Y dividiendo, pues igual, tenemos esta gamma por aquí que queda gamma al cuadrado, y aquí este paréntesis lleva un exponente al cuadrado. Así que pues va esto de aquí multiplicado por este otro. Vale. Pues lo que hacemos aquí es exactamente lo mismo. Dividimos al numerador y al denominador entre dt'. Entonces, en el denominador lo que hacemos es que entre ese dt' dividiendo aquí. Entonces, vamos a tener esto. Y aquí igual, asociamos el dt' dividiendo al diferencial de v de x. Y aquí con estos dos de aquí. Entonces esto nos va a quedar que voy a copiarlo ya directamente, a ver si por aquí me cabe, que la aceleración en i pues va a ser c al cuadrado por la aceleración en i' entre gamma al cuadrado. Y si nos damos cuenta, pues aquí pasa lo de antes. Estas dt se cancelan y queda c, y luego beta y esto de aquí es v de x', que es exactamente el mismo paréntesis que tenemos aquí. Por lo tanto, quedará este paréntesis por sí mismo, o sea, el elevado al cuadrado. C más beta por vx' elevado al cuadrado, y ahora pues el otro término, menos c al cuadrado. A ver, sí, beta vi' a x' entre gamma al cuadrado, que está también por aquí, ¿vale? Y este paréntesis pues se convierte en este mismo de aquí, como este está al cuadrado, pues queda al cubo. Así que, a ver, voy a copiar exactamente esto de aquí. ¿Vale? Aquí lo colocamos porque da esto, pero con exponente 3. Estupendo. Vale. Pues ya después de este sufrimiento, pues ya tenemos las aceleraciones. Esto de aquí, pues lo voy a borrar también. Muy bien. Pues así nos quedan las tres aceleraciones, incluida la de z, que pues lo único que he hecho es cambiar, pues donde había un subíndice i, pues he puesto un subíndice z, pues porque está la forma de la ecuación es igual, porque el sistema O', como he dicho antes, pues solo se mueve en la dirección x, ¿vale? Entonces tanto la i como la z, las ecuaciones pues tienen la misma forma. Vale, pues ya no voy a necesitar esto de aquí, las transformaciones de Lorentz, o eso creo, y la composición de velocidades. Así que vamos a traernos esto.
porque ahora viene el tema de analizar qué es esto y si podemos usarlo para algo. Bueno, pues a ver, lo primero que observamos respecto a las transformaciones de Galileo es que las aceleraciones no son un invariante en relatividad especial. En las transformaciones de Galileo, cuando hacíamos este cálculo de obtener las aceleraciones, lo que obteníamos es que la aceleración en el sistema, siempre que fueran inerciales, en el sistema O, pues era igual a la aceleración que observaba el sistema prima. Y de hecho, todo esto era para aceleraciones constantes, ¿vale? Bueno, pues aquí vemos que no es ni una ni la otra. No son invariantes las aceleraciones y tampoco van a ser constantes, ¿de acuerdo? ¿Eso cómo lo podemos saber? Bueno, pues simplemente ya vemos que al depender, vamos a centrarnos en el análisis, en la aceleración en X, porque luego estas otras dos pues las he puesto por completar la deducción matemática, pero como siempre para lo que es entender conceptos, pues trabajamos con una dimensión temporal y una espacial. Entonces vamos a centrarnos de momento solo en esta. Pues vemos que la aceleración que observa este sistema O para esta partícula depende de dos factores, de la aceleración que observa para la partícula el sistema prima, el azul, y también de la velocidad instantánea que el sistema azul, el O', pues ve que la partícula lleva en cada momento. Entonces, como es una partícula que está acelerada, significa que cada instante de tiempo que pasa, de tiempo de este señor, del verde, pues este número va aumentando, porque si está acelerado, pues la velocidad crece, ¿vale? Entonces, el denominador se va a ir haciendo más grande cada vez. Por lo tanto, lo que ocurre, y que tiene sentido, es que la aceleración que observa el sistema verde para esta partícula no va a ser constante por este hecho de aquí que acabo de comentar y porque, de ser así, de ser esta aceleración constante, implicaría que eventualmente, si dejamos correr el tiempo de manera infinita, llegará un momento en el que esta partícula alcanzará la velocidad de la luz, ¿vale? Si tiene una aceleración constante, pues nada le impide, llegado a un cierto momento, aunque tengamos que esperar un montón, pues alcanzarla. Entonces eso, como va en contra de la relatividad especial, y de hecho ya hemos visto en los temas de la energía y tal, que implica que según va aumentando la velocidad, que no se pueden alcanzar movimientos superlumínicos, ni siquiera igualar la velocidad de la luz, porque según va aumentando la velocidad de esta partícula, para el señor en reposo, él lo que ve es que para que esta partícula acelerara un poquito más, habría que aportarle una energía prácticamente casi infinita, ¿vale? Por lo tanto, es un límite asintótico en el que, según el sistema verde, vería que cada vez la aceleración de esta partícula va disminuyendo más según su velocidad se va acercando asintóticamente a c, ¿vale? A la velocidad de la luz. Pero claro, esta deducción de que la aceleración no puede ser constante, porque eso además también lo vamos a ver en el capítulo siguiente, en el que hablemos de fuerzas y veamos la dinámica relativista de una partícula y sus movimientos en el espacio-tiempo y tal, el mantener, precisamente por esto que he dicho, de que habría que irle aportando cada vez más energía, ¿vale? Y que su límite, el límite en su velocidad es la velocidad de la luz, pues el mantener una aceleración constante, o que, mejor dicho, porque, a ver, es que aquí lo que pasa es que la partícula, en su propio sistema de referencia, ella no tiene ningún problema en ver que ella acelera de manera constante, ¿vale? Esto también lo vamos a ver en capítulos siguientes, que de hecho esta partícula en su propio sistema de referencia, debido a que está acelerada, lo que empieza a observar es que el espacio-tiempo a su alrededor está distorsionado respecto al espacio-tiempo que observa este señor, ¿vale? Por eso todo esto de las aceleraciones
nunca se suele ver la primera vez que se habla de la relatividad especial, porque empezar a investigar sobre esto pues te lleva ineludiblemente a deducciones que nos introducen ya más en la relatividad general, ¿vale? Bueno, pues como digo, el que el señor Verde observara una aceleración constante para esta partícula implicaría que la fuerza que hay que ejercerle a esa partícula para mantener esa aceleración constante tendría que ir creciendo cada vez más, ¿vale? Por lo que os he dicho, la aceleración tiene que ir decreciendo, según este señor, según la velocidad de la partícula se acerque a la velocidad de la luz, porque si no la rebasaría y eso no puede ser. Entonces, como la aceleración iría decreciendo, pues para mantenerla constante, lo que habría que hacer es, cuando esa aceleración empezara a decrecer, según se acercara a la velocidad esta, a la de la luz, empezar a aumentar el módulo de la fuerza que se le ejerce a esta partícula, ¿vale? Como digo, eso ya lo veremos en el capítulo siguiente. Esto, lo que quería decir, es que trae un problema, que es que si el observador en reposo ve la aceleración de esta partícula decrecer, ¿vale? Pues resulta que en esta fórmula, aquí, esta aceleración, que es la que observa este sistema para esta partícula, pues está en condiciones de igualdad, porque para el sistema azul, él mismo puede considerarse un sistema en reposo y pasar de que el sistema verde en realidad estaba ahí, ¿vale? Entonces, si quitamos este sistema verde, resulta que el sistema azul, cuando observe la aceleración de esta partícula, pues él dirá que pasa lo mismo, que esta aceleración no puede verla constante, porque si no, en cierto momento futuro, la velocidad de esta partícula superaría la de la luz. Entonces, este sistema también tiene que ver de crecer esta aceleración. ¿Eso qué problema nos trae? Pues que en esta fórmula, esta aceleración de aquí, esto no es constante, ¿vale? Esto es una función que de momento desconocemos y que lo único que sabemos es que tiene que ir decreciendo según aumenta esta velocidad de aquí. Ahora, el ritmo al que lo haga, eso tampoco lo sabemos, no nos viene dado por esta ecuación. Lo único que también sabemos es que esta aceleración al final tiene que, según pasa el tiempo, ir decreciendo. Entonces, claro, ¿qué expresiones son las que deberíamos introducir en esta AX' y que nos diera la verdadera expresión de la aceleración que observa el señor Verde? Pues claro, este es el problema que decía que tienen estas ecuaciones y por lo que no son realmente funcionales, ¿vale? Al ser una ecuación que no está dada por constantes y alguna variable, sino que son dos variables y que de hecho una de ellas no sabemos qué forma tiene, ¿vale? Porque esto implicaría que, como lo de las muñecas rusas, las matrioscas, si este señor tiene que ver, la aceleración que él describe o que él observa para esta partícula viene por esta ecuación, dado por las condiciones de que él se considera a sí mismo en reposo y ve una partícula acelerar, pues este señor de aquí, el sistema prima, pues podría decir lo mismo. Esta aceleración AX', pues tendría que tener una forma similar a c al cubo por otra aceleración AX'' de otro sistema que tendríamos que meter un tercer sistema para que este señor de aquí, el azul, si borramos este, pudiera describir la aceleración de esta partícula. Entre, pues lo que tenemos aquí, un factor gamma, pero que sería un factor gamma de ese otro sistema de referencia al cubo por este mismo otro paréntesis, y así estaríamos todo el rato. Luego, esta aceleración X'' pasaría exactamente lo mismo. Este sistema de referencia diría que también ve que esa aceleración va decreciendo con el tiempo y otra vez aquí tendríamos que meter una fórmula similar a esta, ¿vale?
Por lo tanto, no es funcional esta ecuación porque se retroalimenta a ella misma, ¿vale? Solo en algún caso puntual de resolver algún ejercicio, pues que nos dijeran, vale, pues se sabe por X motivos que este valor es lo que sea y este valor es lo que sea en un instante de tiempo. ¿Qué aceleración observa este señor? Pues entonces, pues bueno, pues sustituimos números y lo calculamos. Pero como ecuación para hacer un análisis profundo no nos vale, ¿vale? Y pues bueno, ya ni qué decir tiene que si ocurre esto con sistemas que son inerciales, pues imaginad si tratamos sistemas de referencia que no son inerciales, como hacíamos en Galileo y obteníamos lo de la ecuación de las fuerzas ficticias y tal. Describimos que este sistema se mueve con una aceleración constante. Bueno, claro, no, eso no podíamos hacerlo. Claro, este sistema de aquí se mueve con una aceleración respecto a este otro y entonces, pues claro, podríamos decir, pues bueno, cuando calculemos los diferenciales que hemos hecho antes de la velocidad de cada uno para luego dividirlos entre los diferenciales de tiempo, pues ahora ya la función velocidad no solo depende de la velocidad de x', sino que depende de lo que sería la u, ¿vale? La velocidad relativa del sistema azul respecto al sistema verde, que sería una función del tiempo precisamente por estar acelerado. Entonces tendríamos que ir sumando términos a esa derivada parcial y aparte se nos fastidiaría el invento cuando una vez tuviéramos el diferencial de v de x, que como digo, pues sería, voy a ponerlo, sería diferencial de v de x respecto a ver, lo he borrado, pero esta ecuación dependía de beta y de vx', por lo tanto esta habría que derivarla de forma parcial respecto a u por du, ¿vale? Porque dependía de beta, más la derivada de vx respecto a vx' por d vx'. Tendríamos esta cosa de aquí. Y luego aparte, al calcular el diferencial de la transformación de Lorentz de la coordenada temporal, pues ahí aparecía gamma, pero claro, si este sistema está acelerado, su gamma, que depende del módulo de la velocidad al cuadrado, pues va cambiando. Por lo tanto, aquí hay que derivar, esto ya es una locura. O sea, derivar ct respecto a gamma por d gamma más luego las derivadas de lo que depende ct, que sería de ct' por c de t'. De hecho, voy a traerme un poco para acá porque ni me cabe. Más la derivada parcial de ct aquí respecto a x' por dx', y aún así nos quedaría una del parámetro beta que hay en la transformación de Lorentz esta de aquí, o sea, de la derivada parcial de ct respecto a u, ¿vale? Porque beta es u entre c, vamos a ver esto, por du. Podríamos hacer la derivada de du directamente, o sea, englobar esta con esta y aquí a la de gamma meterle alguna regla de la cadena y tal para hacerlo todo junto, pero bueno, o sea, podemos dejarlo así, pero claro, imaginad cuando dividamos esto entre esto, pues ya veis que para empezar que esto no es nada práctico. O sea, de ser válida la ecuación sería un carro infumable y nada práctico a la hora de hacer cálculos. Y que luego aparte nos veríamos en el mismo problema, que es que esta aceleración no es constante para este señor. En cuanto que pasara un tiempo un poquito largo, ya vería que esta aceleración empieza a decrecer y esta otra de aquí también, ¿vale? Y a este señor al azul le pasaría también lo mismo con la aceleración de esta partícula.
lo tanto, esto de aquí, por eso nunca aparece en ningún libro un cálculo similar, así como para las transformaciones de Galileo, pero en relatividad, ¿vale? Pues por este problema. Bueno, pues la pregunta que podemos hacernos es, ¿está todo perdido? Y la respuesta es no. Podemos hacer una cosa, que es, dado que las aceleraciones, la de x, que como digo es en la que nos vamos a centrar, todo esto, lo de obviar las otras coordenadas, esto imagino que ya lo sabréis, que es pues porque, bueno, en nuestro espacio tridimensional, pues al final no quedará más remedio en alguna situación en la que tengamos que describir las tres dimensiones de un vector. Pero si podemos nosotros elegir el sistema de coordenadas, lo suyo es que si por ejemplo, para este vector aceleración nos interesa simplificarlo lo más posible, es orientar nuestro sistema de coordenadas de forma que el módulo de la aceleración o el vector aceleración coincida con uno de los tres, ¿vale? O sea, que la aceleración solo tenga o componente x y las otras sean 0, o componente y o componente z, ¿vale? Entonces, cuando eso ocurre, la ecuación que aparece pues es esta. Siempre y cuando también el sistema prima se mueva en esa misma dirección, ¿vale? Por eso digo que nos centramos en esta ecuación. Bueno, pues como decía, lo que podemos hacer para no suicidarnos o tirarnos de los pelos, porque esto no nos lleva a ningún lado, pues es el invento siguiente, que es el sistema de referencia comóvil a la partícula A, o el sistema de referencia también llamado en reposo instantáneo. Muy bien, pues antes de pasar a explicar lo que es esto, voy a comentar una cosilla que se me había olvidado, que es que en el límite a bajas velocidades de estas aceleraciones recuperamos las transformaciones de Galileo, ¿vale? O sea, vamos a poner el límite cuando u es muy pequeño comparado con c, con la velocidad de la luz, pues esto implica que u entre c es mucho menor que 1. Y eso lo que significa es que podemos aproximar beta a 0, o que u entre c tiende a 0, ¿vale? En los límites que vayamos a hacer. Entonces, bueno, para no escribir tanto, lo hago directamente aquí. Cuando eso ocurre, pues si beta, que es esto de aquí, esto es beta, si esto tiende a 0, pues veis que este término de aquí se anula, nos queda este c elevado al cubo que se cancelaría con este de aquí arriba, y cuando beta tiende a 0, el factor gamma tiende a 1, porque gamma es 1 menos beta al cuadrado elevado a menos 1/2. Entonces, si esto tiende a 0, implica que gamma es 1. Entonces esto de aquí se haría 1 y lo que nos queda es ax'. O sea que ax sería igual a x'. Y para las otras aceleraciones, pues daos cuenta que aquí aparece un factor beta, pero aquí aparece un c al cuadrado. Pero bueno, no pasa nada porque aquí esto tendería a 0 por este factor beta y tendríamos c al cubo. Entonces, este c al cubo con este c al cuadrado, este de aquí se iría y quedaría un c por aquí. Y este factor beta, ya entonces, por lo que sería es u entre c, y de hecho, con esta c de aquí sería u entre c al cuadrado, que tendería todavía mucho más a 0. Por lo tanto, todo este término de aquí, esto se iría a 0, y en este de aquí, lo que tendríamos es que se iría a 0 este c con este cuadrado se cancelaría luego con este de aquí, el factor gamma tendería a 1 y nos quedaría que la aceleración en y es igual a la aceleración en y', ¿vale? Y lo mismo con z. O sea, recuperaríamos en resumidas cuentas las transformaciones de Galileo en este límite de aquí. Bueno, pues ¿qué es el sistema de referencia comóvil? Pues en realidad no es un sistema, sino es un conjunto infinito de sistemas de referencia
que la propiedad que tienen es que su velocidad relativa respecto a la partícula que estamos estudiando es cero solo en un punto del espacio-tiempo de esta partícula, ¿vale? Esto se entenderá mucho mejor si hacemos el dibujo en un diagrama espacio-tiempo. Si cogemos aquí la X, aquí CT, en los ejes, y tenemos, pues vamos a poner por aquí un rayo de luz, ¿vale? Esto es X igual a CT, y la trayectoria de la partícula A en el espacio-tiempo, si su aceleración es constante, pero su aceleración, ahora comento qué aceleración, que va a ser la medida en el sistema ecomóvil, o la que llevaría en su propio sistema de referencia, no siendo esta cero. Ahora explico esto. A ver. Esto lo vamos a ver de todas formas en el capítulo que viene, porque es que, claro, no puedo mezclar tantas cosas porque si no hago un super capítulo que sería hiperdenso. Pero la trayectoria espaciotemporal de una partícula acelerada, con una aceleración constante, es una hipérbola. Entonces, será algo así. ¿Vale? Esta será la trayectoria de la partícula A vista por el sistema O. Bueno, pues el sistema de referencia ecomóvil es un sistema inercial que se mueve a una velocidad constante, pero que, si nosotros lo que queremos estudiar es a la partícula en un punto, por ejemplo, en este punto de aquí, ¿vale? En el punto P, lo que cogeremos será un sistema de referencia que va a velocidad constante y que en el punto P se encontró con la partícula, a ver, un poquito más para acá, aquí, vale. Y en este punto P, en una cierta posición del espacio y en un cierto tiempo, pues este sistema coincidió en el punto P con la partícula acelerada, ¿vale? De tal forma que esto es como si tuviéramos al sistema ecomóvil, imaginadlo como un señor o una señora, ¿vale? Está corriendo. Entonces este lo que va es a una velocidad constante. Y esta velocidad es mucho mayor que con la que empieza la partícula A. Imaginad que es otro señor, ¿vale? Entonces la velocidad de este, vista por el sistema O, esta depende del tiempo, ¿vale? Va aumentando. Pero claro, al principio, hasta que empieza a acelerar, la velocidad del señor ecomóvil es mucho mayor. Entonces llega un momento en el que este señor alcanza al señor rojo, ¿de acuerdo? De forma que el señor ecomóvil dirá que la velocidad de la partícula que él observa, que es la velocidad de x', de hecho, es cero, ¿vale? Porque le ha ido comiendo terreno, de forma que ha ido viendo que su velocidad relativa va disminuyendo hasta que coinciden, esa velocidad es cero, y luego ya, a partir de este punto, como el señor rojo está acelerado, pues ya sí que el señor rojo va ganando cada vez más velocidad hasta que ya al señor ecomóvil le deja atrás, ¿vale? Y ya entonces esta velocidad, después del punto P, pues ya no sería cero, ya iría aumentando, hasta que le coge. Esa velocidad va disminuyendo, en el punto en el que le coge es cero, pero luego el señor rojo, como está acelerado, pues le gana posición otra vez, ¿vale? Y ya esa velocidad vuelve a aumentar. Pues justo en el momento en el que coinciden y esa velocidad es cero, pues claro, en esta ecuación de aquí ya vamos a ver lo que pasa, que es que vamos a ponerlo morado porque le hemos dado ese color. Entonces esto será la aceleración en x',
y esto la velocidad en x'. Vale, entonces, en el punto P, y solo en el punto P, porque si quisiéramos estudiar, por ejemplo, la partícula en otro punto, por ejemplo, en el punto Q, ¿vale? Tendríamos que haber escogido otro sistema comóvil con una velocidad menor, de tal forma que en el punto Q, pues la trayectoria, que por ser el sistema comóvil inercial irá a una velocidad constante, su trayectoria espaciotemporal es una línea recta, pues tendríamos que haber escogido este, de tal forma que en el punto Q, pues su trayectoria fuera tangente a la del señor rojo, al señor que está acelerado, ¿vale? Y entonces, pues esto hubiera dado otro factor gamma en esta ecuación, dado por la velocidad que llevaría este sistema inercial. En ese punto la velocidad en x' hubiera sido 0 también, y bueno, el caso que en esta fórmula se cancela esta velocidad de aquí, ¿vale? En este punto P, y entonces lo que nos da es que aquí tenemos, solo nos queda esta c elevado al cubo, que se cancela con esta de aquí, y lo que nos queda es ax' entre gamma al cubo. Pero este gamma es el gamma de un sistema comóvil que coincidió solo en el punto P, ¿de acuerdo? Si hubiéramos querido estudiar otro punto, a la partícula en otro punto del espacio-tiempo, este factor gamma hubiera sido otro, ¿vale? Lo que quiere decir es que este factor gamma no es constante, ¿de acuerdo? Según en qué punto queramos estudiar a la partícula, pues valdrá más o valdrá menos, pues dado por la velocidad del sistema comóvil para que sea tangente a la trayectoria roja en ese punto, ¿vale? Bueno, pues la aceleración que observa el sistema comóvil para la partícula en este punto de aquí es la aceleración que nosotros diríamos que llevaría esto retrotrayéndonos a Galileo, es la aceleración que nosotros diríamos que llevaría esa partícula si fuera una aceleración constante en Galileo, ¿vale? ¿Por qué sería constante? Pues porque si antes hemos dicho que la aceleración tiene que disminuir, ¿vale? Según se va acercando la velocidad de esta partícula roja a la velocidad de la luz, o sea, según vamos subiendo por esta trayectoria, ¿vale? La aceleración de la partícula roja va disminuyendo, ¿vale? Según su velocidad se va acercando a c, o según su trayectoria se va acercando más a esta recta, que es un rayo de luz. Lo que ocurre es que el factor gamma del señor comóvil tiene que ir aumentando, ¿vale? Tiene que ir aumentando de forma que el sistema comóvil pues cada vez se va inclinando más, ¿vale? Si el punto que queremos analizar va subiendo hasta que pues, casi no puede pasar, pero casi que el señor comóvil se mueva casi a la velocidad de la luz, ¿vale? Entonces, en ese punto, pues el factor gamma de este señor, pues la U que hay por ahí dentro será aproximadamente c y esta aceleración será aproximadamente 0. De forma que siempre se van a contrarrestar. Lo que crece lo que disminuye la aceleración, crece el factor gamma. Así que esto es no es una demostración, la demostración de que esto es constante la vamos a ver en siguientes capítulos, pero nos da en la nariz que describiendo a la partícula de esta forma y no con estas ecuaciones, pues sí que podemos definir una aceleración de forma que el señor verde diga que cambia, porque en cada punto irá disminuyendo según vayamos subiendo por aquí, pero que esta de aquí
sí que sea constante. Entonces, cuando esta aceleración es constante y es la medida por el sistema ecomóvil, ¿vale? En el sistema en reposo instantáneo, que es la que la propia partícula diría que ella llevaría siendo consciente de que está acelerando, pues esta se le da un nombre especial que es alfa, siendo alfa la aceleración propia. Y también siendo constante, ¿vale? Que esto es lo que os decía. Luego aquí, despejando esta alfa, pues lo que vemos es que alfa es igual a la aceleración, ya no pongo la x, ¿vale? Bueno, de hecho, queda más bonito poniendo el factor gamma primero. Factor gamma al cubo por la aceleración que observa el sistema verde. Entonces, esta aceleración es constante, pues por lo que os decía. Según va pasando el tiempo, vamos subiendo en esta trayectoria, pues la aceleración verde irá decreciendo para no sobrepasar la velocidad de la luz y el factor gamma del sistema ecomóvil irá aumentando. Entonces, lo que decrece este, lo aumenta este, de manera que, como digo, esto no es una demostración, eso ya lo veremos en capítulos siguientes, pero que esta aceleración sí que permanece constante. Porque al ser la aceleración medida en el propio sistema de referencia, ¿vale? O en el sistema ecomóvil, pues claro, la partícula roja, de ser consciente que ya está acelerada, es como cuando nosotros vamos en el coche. Si sabemos que estamos acelerando, pues bueno, nosotros podemos tomarnos en reposo y describiendo nosotros la física, lo que introduciríamos en Galileo, por ejemplo, pues serían fuerzas ficticias y tal. Pero siendo nosotros conscientes de que estamos acelerando, pues si aceleramos de manera constante, pues nosotros no tenemos ningún problema en decir que vamos a hacer que es constante y bueno, pues ya veremos en el caso de que nosotros nos fuéramos acercando a la velocidad de la luz, pues para poder mantener esta aceleración constante, pues claro, lo que tendría que pasar es otras cosas en nuestro sistema de referencia, que la longitud de pistas por nosotros se contrajeran al máximo, que nuestro tiempo se dilatara muchísimo respecto a otro, tendrían que pasar cosas, pero que nosotros no teníamos ningún problema en decir que en nuestro sistema de referencia esta aceleración sí que es constante. A cambio, el precio a pagar serían otras cosas, otros efectos relativistas, ¿vale? Es lo que quiero que entendáis. Entonces, pues nada. Esto es lo importante de este capítulo, el definir una aceleración que vamos a llamar propia, que es la aceleración medida en el sistema de referencia ecomóvil o en el sistema de referencia en reposo instantáneo, ¿de acuerdo? Que es constante. Y también, bueno, el propio sistema ecomóvil, ¿de acuerdo? Bueno, pues antes de acabar el capítulo, lo que vamos a ver es cómo se quedan un poquito más simples, más simplificadas estas ecuaciones según vamos imponiendo cosillas, ¿vale? Pues la primera, por ejemplo, es esa, que si estamos en el sistema ecomóvil, pues esto implica que Vx' es 0. Por lo tanto, la aceleración en x, esta pues queda como hemos visto. Quedaría alfa, o sea, la aceleración propia, entre gamma al cubo. Vale. Luego, para las aceleraciones en i, voy a coger solo la de i, ¿vale? Para hacerlo fácil, porque sería extrapolable a la de z. Si nosotros decimos que la partícula solo lleva aceleración, pues vamos a imaginar, por ejemplo, aquí solo tiene aceleración en i, ¿de acuerdo? Pues ¿qué implicaría en esta ecuación de aquí? Pues vamos a verlo. Vamos a poner que, o sea que la partícula solo acelera en i. Esto implica que la
aceleración en X es igual que la aceleración en X' y esto es igual a 0, ¿vale? O sea, esta imposición no tiene nada que ver con esta de arriba, ¿vale? Con la del sistema ecomóvil. Esta es una, hemos obtenido esta ecuación, y ahora, para ver otra que hay por ahí por internet, para la aceleración en I, es imponer esto aparte, que es que la partícula, pues el sistema inercial solo se mueve en el eje X a velocidad constante, pero la partícula acelera en Y únicamente, ¿vale? Entonces, de esa forma, pues claro, veis que aquí aparece un AX', por lo tanto esto es 0, así que lo borramos y nos queda pues esta ecuación un poco más simple, que aparece por ahí en Google si busquéis un poquito. Y no os preocupéis porque aparezca este Vx' aquí abajo, esto no tiene por qué ser 0, ¿vale? Punto 1, porque el que solo acelere en Y no implica que la partícula lleve una velocidad en X constante. Un movimiento parabólico, vosotros ya sabéis que en un tiro parabólico, pues bueno, la aceleración en Y es la de la gravedad y en vez de ir para arriba va para abajo y haría una parábola pero al revés, ¿vale? Pues por ejemplo, este caso podría darse y lo que describiría en Newton, ¿vale? Pues es un movimiento parabólico así. Entonces, solo tiene aceleración en Y y la velocidad en X es constante, o sea que ningún problema. Y en el caso de que no tuviera velocidad en X, por irse el sistema prima acercando a ella, sí que existiría una velocidad prima en X que sería la negativa, ¿vale? O sea, el sistema prima diría que en vez de acercarse él a la partícula, sería la partícula la que se acerca a él con la velocidad relativa entre los dos con signo contrario, ¿vale? O sea que no pasa nada porque solo tenga aceleración en Y y la velocidad en X exista, en cualquiera de estos dos casos, ¿vale? Y luego está el último para la aceleración en Y, que es el que voy a ponerlo por aquí, en el que la partícula solo acelera en el eje Y y aparte la estamos estudiando desde el sistema ecomóvil o el sistema en reposo instantáneo, ¿vale? Entonces, si este sistema ecomóvil nosotros decimos que se mueve en la dirección X, pues lo que ocurriría sería que en esta ecuación de aquí, pues esta v de x' sería 0, ¿vale? Por ser el análisis desde el sistema ecomóvil. Y esta I' pues sería la aceleración propia, pues como solo acelera en ese eje, pues la aceleración propia, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues tendríamos aquí alfa, que sería alfa sub I, pero bueno, le ponemos alfa solo. Esto de aquí sería 0, y como estaba al cuadrado con una C, pues queda estas C al cuadrado, que se cancelan, y lo que nos queda en este caso, pues es la aceleración propia, que solo es en el eje Y, entre gamma al cuadrado, ¿vale? Y que no se me olvide que, claro, que esto, al ser desde el sistema ecomóvil, implica que Vx' es 0. Vale, aparte de estas de aquí, que estas tenían dadas estas restricciones porque la partícula solo acelera en Y. Vale, entonces eso, esto es lo que quería comentar, muy importante, que estas ecuaciones que aparecen por ahí por internet no son tan así a la ligera, ¿vale? Hay que imponer todas estas restricciones para llegar a estas ecuaciones un poco más simples, porque si no tenemos estos carros
que como digo, no nos sirven de mucho precisamente pues, porque las aceleraciones no son constantes y al ser simplemente sistemas de referencia inerciales los que describen estas aceleraciones primas y aquí en estas otras también, pues no sabemos cómo crecen, o sea, al contrario, cómo decrecen estas funciones o que se retroalimentan a ellas mismas, tendríamos que ir introduciendo la misma fórmula dentro de la misma fórmula, ¿vale? Y no llegaríamos nunca a nada. Vale, pues en el siguiente capítulo vamos a ver ya la dinámica relativista de una partícula, vamos a ver por qué esto de aquí que le he introducido así haciendo un acto de fe de que la trayectoria es una hipérbola, ¿vale? Veremos eso. Y bueno, no sé, ya iré pensando a ver qué comento durante el capítulo, porque con todo el tema de las aceleraciones en relatividad vamos a tener para por lo menos yo creo que 7 vídeos seguro. Así que nada, espero que os haya gustado este tema, que no suele tratarse mucho en los libros, sobre todo de cuando se empieza a ver esto y los PDFs que hay por ahí en internet, que lo hayáis entendido, que os sirva en un futuro y nada, nos vemos en el siguiente capítulo.